En la Segunda Guerra Mundial, la Armada de Estados Unidos depositó su confianza en el torpedo Mark 14 para dominar las aguas del Pacífico. Prometía ser una revolución submarina, pero pronto se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo algo tan ingenioso se transformó en un instrumento de desesperación? Suscríbete al canal y sumérgete en esta crónica de errores, decepciones y valientes esfuerzos en vano. El teniente Dan Daspit estaba lleno de emoción. El capitán se dirigió al USS Tinosa, que se encontró en su segunda patrulla de guerra, a finales de julio de 1943. Durante un par de semanas, el submarino había estado merodeando las rutas de envío japonesas desde Borneo hasta Truk, hasta que finalmente la tripulación avistó una delgada estela de humo gris de chimenea en el horizonte. Se trataba del petrolero japonés Tonan Maru, número 3. Tinosa se aproximó entonces a su presa mientras permanecía sumergido y disparó 4 tiros perfectos. Todos los torpedos siguieron su curso correctamente, y la tripulación esperaba ansiosamente escuchar el inconfundible sonido de las explosiones. Las expectativas detrás de los torpedos Mark 14 eran enormes, ya que se consideraron las armas antinavío más avanzadas en el inventario de Estados Unidos. Pocos segundos después, el operador de sonar escuchó los impactos de los proyectiles golpeando el casco del petrolero, y entonces ocurrió lo inesperado. La Marina de los Estados Unidos poseía un torpedo plenamente operativo durante la Primera Guerra Mundial, el Mark X. No obstante, a medida que las décadas transcurrían y el mundo se preparaba para el conflicto bélico más grande de la historia, esta eficiente mina autopropulsada quedó relegada en la carrera armamentística contra los navíos más robustos y veloces de los años 30. Además, con el avance en el diseño de submarinos, surgió la necesidad de un torpedo más imponente, veloz y poderoso. El diseño del torpedo Mark 14 se gestó en 1931, con el claro objetivo de revolucionar los diseños de torpedos y concebir un nuevo tipo de explosivo, capaz de perforar las recién desarrolladas armaduras navales submarinas. Inspirados por el concepto alemán de minas magnéticas de los años 20, los desarrolladores se centraron en perfeccionar la detonación bajo la quilla. Aunque esta idea pudiera parecer evidente a posteriori, resultó ser revolucionaria durante el período de entreguerras. Sin embargo, este concepto avanzado trajo consigo una serie de problemas. Para empezar, los modelos de torpedos anteriores denotaban al contacto, lo que implicaba que un explosivo que viajase por debajo de la profundidad de la quilla no estallaría. No obstante, una invención de última generación parecía ofrecer una solución infalible. El detonador Mark VI se activaba convenientemente mediante el cambio en el campo magnético, provocado por los metales ferrosos en los cascos y las entrañas de los barcos. Este torpedo llevaba una cabeza de guerra moderada que le permitía detonar bajo la influencia de un casco de acero, mientras pasaba por debajo de él. Cabe destacar que no había armadura en el vientre de un barco. Esta notable tecnología se trató como secreto de Estado y se mantuvo oculta al público. Además, el manual con los detalles de los intrincados mecanismos del extraordinario torpedo Mark 14 se mantuvo alejado de cualquiera que pudiera usar la tecnología. No hace falta decir que el supuestamente original mecanismo tenía una década de antigüedad, y muchos otros países ya estaban experimentando con enfoques similares. Sin embargo, la paranoia y terquedad del servicio marítimo, en los años previos a la guerra, se extendieron a las primeras etapas de la guerra, afectando inadvertidamente a las personas que más dependían de su armada, marineros y submarinistas. Cuando el USS Tinosa se encontró con el petrolero Tonan Maru número 3 el 24 de julio de 1943 y disparó algunos torpedos Mark 14 sin éxito, el buque japonés giró y se alejó. Frustrado, el comandante de Tinosa lo persiguió. La persecución fue larga y agotadora, extendiéndose llegada la noche, hasta que Tinosa estuvo en posición de lanzar otro ataque. Esta vez, su torpedero revisó minuciosamente cada pieza para asegurarse de que los torpedos funcionaran sin problemas. Solo entonces, el submarino disparó. Ambas minas impactaron en el objetivo, y mientras un retumbo amortiguado resonaba en el casco de Tinosa, su tripulación vitoreaba. El petrolero se vio obligado a detenerse después de ser golpeado en la sala de máquinas. Pero Daspit, un experimentado capitán, se tomó su tiempo para acercarse al lado del puerto de su enemigo. Solía lanzar cuidadosamente un torpedo a la vez, en un ángulo exacto de 90 grados como le habían enseñado. A 1000 yardas,
El comandante pensó que solo 2 o 3 de sus torpedos Mark 14 volarían el casco del petrolero y lo enviarían al fondo. Ya era por la mañana cuando Tinosa disparó el próximo torpedo. El disparo fue perfecto, y la mina siguió su curso correctamente. Aún así, no sucedió nada. Sin preocupaciones, la tripulación procedió a hacer otro disparo, pero no hubo erupción ni siquiera un solo ruido. El comandante desesperado entonces disparó otros 2 torpedos, pero no hicieron nada. Un torpedo solo logró levantar una columna de agua blanca, mientras que el otro golpeó al petrolero y abrió una brecha en el casco, solo para hundirse después. Para ese momento, la tripulación japonesa estaba bien consciente de la presencia de los estadounidenses. Los múltiples intentos fallidos les habían dado mucho tiempo para hacer una llamada de socorro. Pronto, un destructor acudió en su ayuda, para disgusto de los submarinistas confundidos que, después de lanzar los últimos 2 torpedos sin efecto, se vieron obligados a abandonar la escena. Las tornas habían cambiado. Sin palabras. En su travesía de retorno a Pearl Harbor, el teniente Daspit plasmó en su bitácora: me resulta difícil convencerme de que vi esto. Era simplemente inexplicable que 13 de 15 torpedos no hubieran detonado, especialmente considerando que la mayoría de los disparos fueron impecables. Al regresar con las manos vacías, Daspit se encontró con el contraalmirante Charles Lockwood, el nuevo comandante de submarinos de la Flota del Pacífico, o COMSUBPAC. El irritado capitán entonces relató nuevamente la historia del encuentro inaudito con los japoneses, mientras Lockwood escuchaba atentamente. Lockwood luego expresó: esperaba una cascada de maldiciones, culpándome a mí, a la oficina de artillería, a la estación de torpedos de Newport y al taller de torpedos de la base. No podría haberlo culpado. Los petroleros de 19.000 toneladas no crecen en los árboles. Creo que Dan estaba tan furioso que prácticamente estaba sin palabras. El único torpedo no utilizado en el submarino fue examinado posteriormente en el barco torpedo de la base de submarinos y se encontró en perfectas condiciones. Aún así, el informe de Daspit no fue el único problema dentro de la flota de submarinos, pero fue el caso más reciente y extremo que Lockwood había escuchado. Retrocediendo una semana después del ataque al puerto de Hawái al comienzo de la guerra, el USS Seawolf se había enfrentado a un carguero japonés cerca de Filipinas, pero solo uno de los 8 Mark 14 lanzados alcanzó el objetivo, y no explotó. A pesar de ser considerada una maravilla de la ingeniería, el desarrollo trajo una serie de complicaciones. Solo en los primeros meses de la guerra, los submarinos de Estados Unidos dispararon no menos de 97 torpedos a los barcos enemigos, pero solo 3 fueron hundidos. El Mark 14 fue diseñado principalmente por ingenieros de la Oficina de Artillería de la Armada y construido en la estación de torpedos de Newport. Pero a medida que avanzaban los años 30 y la demanda de más municiones aumentaba, el fabricante no podía mantenerse al día con la producción. Mientras la Marina esperaba una tasa de 50 torpedos diarios, la cantidad real no era ni siquiera la mitad en su momento más productivo. En verdad, la producción tuvo un retraso de miles de torpedos para fines de la década, lo que hacía que los pocos completados fueran de un valor incalculable en el esfuerzo de guerra. Además, cada pieza costaba tanto como 5 veces un automóvil nuevo, más de $10,000. No sorprende que la Marina no esté dispuesta a perder ni siquiera un torpedo en una prueba de fuego real. Como tal, el torpedo fue autorizado para entrar en servicio sin casi ninguna evidencia que respaldara que era tan eficiente como se pensaba. Solo se realizó una prueba del detonador Mark VI, con malos resultados. De los 2 torpedos disparados contra un submarino abandonado, uno pasó por debajo del objetivo y no explotó, mientras que el otro sí explotó y hundió el buque. Irónicamente, la cabeza de guerra magnética era altamente sensible y propensa a detonar con pequeñas fluctuaciones. Pero los desarrolladores ignoraron que el campo magnético de los barcos no era el único que influía en las minas. De hecho, el campo magnético de la Tierra jugaba un papel clave, pero al haber probado el proyecto en una latitud específica diferente de la de la zona de guerra, quedó inutilizable. Aún así, el Mark 14 se convirtió en la mejor oportunidad de la flota de submarinos estadounidense para socavar el envío japonés, incluso cuando tenía una tasa de falla del 50%. Incompetencia. Cuando llegaron las primeras quejas, la oficina de artillería negó rotundamente cualquier problema con su producto. Aún peor, culpaban a los marineros y submarinistas de ser incompetentes.
Sin embargo, muchos proyectiles fallaron su objetivo incluso cuando fueron apuntados con cuidado. Algunos no explotaron, mientras que otros estallaron antes de llegar al objetivo. Pero a pesar de todos los intentos, la oficina de artillería no permitiría que nadie manipulara a su preciado Mark 14, o incluso echara un vistazo al manual de operaciones. Para complicar aún más el asunto, la Armada eventualmente exigió una cabeza de torpedo más grande, que se agrandó a 680 libras, más que suficiente para perforar el casco más resistente. Pero el explotador magnético funcionaba demasiado bien, casi explotando en las caras de los capitanes. Y a pesar de tener un detonador de contacto de respaldo, nunca se usó. Además, la cabeza de torpedo más pesada hacía que el torpedo se sumergiera demasiado profundo, rara vez acercándose al casco. Para cuando la oficina de artillería reconoció sus errores y corrigió el Mark 14, era demasiado tarde. Asimismo, de los 53 submarinos estadounidenses perdidos en toda la guerra, 20 fueron hundidos antes de octubre de 1943. Nunca se sabrá si alguno se perdió debido a torpedos defectuosos, pero lo que está claro es que docenas de patrullas fueron desperdiciadas, cientos de manos se perdieron, y muchos objetivos enemigos quedaron libres para vagar por los yeguas sin ser molestados. Por el lado positivo, muchos otros modelos de torpedos se beneficiaron de las lecciones aprendidas con el Mark 14. Y como añadió Lockwood, cuando los comandantes de submarinos finalmente pudieron dar en el blanco, todos los problemas principales del explotador desaparecieron de repente. La saga del Mark 14 se convirtió en un caso emblemático de los desafíos y errores que a menudo acompañan los avances tecnológicos en tiempos de guerra. La urgencia por desarrollar armamento más efectivo, combinada con la falta de tiempo para pruebas exhaustivas y la presión por cumplir con las expectativas de producción, creó un caldo de cultivo para problemas catastróficos en el campo de batalla. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba, los submarinistas estadounidenses se encontraron luchando no solo contra el enemigo japonés, sino también contra las deficiencias de sus propios armamentos. El fracaso de Mark 14 no solo tuvo repercusiones tácticas y estratégicas, sino que también socavó la confianza de los marineros en el equipo que llevaban al combate. La sensación de impotencia y frustración resultante se expande por toda la flota submarina, afectando la moral y la eficacia operativa. Los hombres que arriesgaban sus vidas en las profundidades del océano se encontraron con desafíos que nunca esperaron. No solo la amenaza del enemigo, sino también la incertidumbre sobre si sus propios armamentos funcionarían como se esperaba. A medida que la guerra avanzaba y se aprendieran lecciones costosas, se tomaron medidas para abordar los problemas de Mark 14 y mejorar la efectividad de los torpedos. Los ingenieros trabajaron incansablemente para corregir los defectos de diseño y garantizar que los submarinos estadounidenses tuvieran el equipo necesario para enfrentar con éxito al enemigo. Sin embargo, el legado de Mark 14 permaneció como un recordatorio sombrío de los peligros de la complacencia y la arrogancia en tiempos de conflicto armado. No olvides suscribirte al canal y dar pulgar arriba al video.